Momentos críticos los que atraviesa el pacto de gobierno PP-Ciudadanos. Los populares enmiendan a su socio en las Cortes y votan con el PSOE tumbar el conocido como Plan Aliste para reorganizar la sanidad rural. Era el plan estrella de la Consejería de Sanidad, consejería que corresponde a Ciudadanos de acuerdo a ese pacto de gobierno. Para evitar especulaciones, IGEA acaba de confirmar que Verónica Casado seguirá siendo consejera de Sanidad. Y por si acaso lanza otro mensaje. Es la mejor valorada por los ciudadanos. La reforma sanitaria rompe la unidad de voto en las Cortes del Gobierno de coalición. Divide a los socios por primera vez en legislatura. El PP apoya la propuesta del PSOE para retirar la reestructuración de la sanidad rural. IGEA, al lado de su consejera durante el debate, se ha abstenido como el resto de procuradores naranjas. Hola, ¿cómo están? Turbulencias en el pacto de gobierno, diferencias entre los socios sobre las que se acaba de pronunciar el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos. ¿Peligra o no el acuerdo de gobierno? Rubén Hernández. No peligra porque la estabilidad del gobierno no está en juego. Es lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta, pese a lo ocurrido en las últimas horas. IGEA ha defendido especialmente la labor de Verónica Casado. Es más, ha insistido, sigue pensando en la reforma de nuestra sanidad. Naturalmente, que la política sanitaria del gobierno va a continuar. Naturalmente, que la consejera de Sanidad va a continuar. Naturalmente que la composición del gobierno se va a mantener. Y a unos metros de ese punto, en paralelo, reunión entre Mañueco y Tudanca para abordar, Laura Zembranos, el futuro de la sanidad. Sí, la reunión ha comenzado a las 2:05 de la tarde, pero ha sido una reunión muy breve. Tan solo han estado 15 minutos reunidos el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Ya ayer se emplazaban en el Pleno a una reunión para hablar sobre la sanidad rural, pero Tudanca ponía la condición de que se retire la reforma de la atención primaria. Hoy el Partido Popular ha votado a favor de este punto en el Pleno. Parecía que había acercamiento, pero como os contamos, la reunión solo ha durado 15 minutos. Pero más allá del debate político, ¿cuál es la situación de la sanidad en nuestros pueblos? Las dos caras las encontramos en localidades de Zamora y de Palencia. Un consultorio que lleva 2 años cerrado, otro que no ha dejado de recibir pacientes. El curso, que comienza el viernes, crece, tendrá más alumnos y también más profesores. Es la educación infantil la que impulsa estos datos. Elena Rodríguez. Sí, crece el número de alumnos. Más de 4.000 nuevos escolares se enfrentarán al curso académico 2021-2022 a partir del próximo viernes. Pero también crece el número de profesores. Más de 200 nuevas contrataciones que se suman a los 1.300 profesores que ya se contrataron el año pasado para hacer frente a un curso marcado por la COVID. Eso sí, Rocío Lucas ha asegurado que este curso se apuesta por la seguridad tanto de alumnos como de profesores como de padres. Con 3 niños en casa, con muchas ganas de que vuelvan, con las medidas de protección y ya está. Más ambiciosos e ir más lejos que otros en ese afán por compatibilizar presencialidad, calidad educativa y seguridad. Y en cuanto al tiempo, el calor sigue apretando, incluso por la noche, Francisco. Sí, Alejandra, noches tropicales en capitales de provincia como Burgos, Ávila, Segovia, Valladolid. Pero es que ayer a las 12 de la noche, cuando nos íbamos a la cama, teníamos 27 grados en Ponferrada, 26 en Valladolid y en Segovia. Así es muy difícil dormir. Hoy bajan en el oeste porque van llegando nubes y algunas lluvias que se quedan allí en el extremo oeste y en el norte. En el resto seguimos con temperaturas altas, pero bajan mañana cuando deje de soplar ese viento del sur.
Esta votación que ven hace tambalear los cimientos del gobierno de coalición. PP y Ciudadanos rompen su unidad en la Cámara y evidencian sus diferencias sobre la reforma sanitaria rural que promueve la Consejería de Verónica Casado. El Partido Popular ha votado a favor de la propuesta del PSOE para retirar esa remodelación, el conocido como Plan Aliste. Lo mismo ha votado el resto de la Cámara Autonómica, salvo Ciudadanos, que se ha abstenido después de que los socialistas no aceptaran su enmienda al texto. En ese debate, pese a que no es su sitio, el vicepresidente Igea se ha sentado al lado de la consejera de Sanidad. Va a tener lo que desee. Venida de Castilla y León, tendrá usted una alianza. La lucha de tantos y tantas vale, claro que vale, para parar esta reforma que tanto daño hace a nuestra sanidad. Trae algo en la que todos estamos de acuerdo y lo envuelve en la retirada de un plan que no existe y lo basa en una ley que tampoco existe. Ustedes indican que esta reordenación no tiene en cuenta la realidad social y demográfica de Castilla y León. Y es justamente todo lo contrario. Van a votar a favor de una iniciativa para retirar un plan que, según ellos, no existe. Oigan, pues menos más. Pero si este es su plan. Pero se llevan hablando del plan de reordenación de la atención primaria toda la legislatura. Quien se niega a trabajar por un acuerdo, quien como el perro del hortelano, sin presentar ninguna idea, se oponga frontalmente a las ideas de los demás, será el responsable ante los castellanos y leoneses. El vicepresidente de la Junta, que había convocado a los medios desde primera hora de la mañana, asegura que entiende lo que es la política y por eso no se siente traicionado por el Partido Popular en esta votación y que Verónica Casado, Rubén Hernández, seguirá en su puesto. Seguirá en su puesto, no peligra su cargo. Es más, el vicepresidente ha recordado que la consejera de Sanidad es una de las políticas más valoradas por los ciudadanos de Castilla y León. Igea ha defendido su trabajo y también su intención de reformar la atención sanitaria de Castilla y León. En cuanto al pacto PP-Ciudadanos, dice el vicepresidente que no peligra y que ahora mismo, después de lo ocurrido en las últimas horas, su estabilidad sigue estando ahí y que precisamente no corre ningún peligro. Todo va a seguir igual. Naturalmente, que la política sanitaria del Gobierno va a continuar. Naturalmente, que la consejera de Sanidad va a continuar. Naturalmente, que la composición del Gobierno se va a mantener de acuerdo al acuerdo que firmamos. En paralelo a esa comparecencia del vicepresidente de la Junta, se producía la reunión del presidente Mañueco con el líder del PSOE, Luis Tudanca. Laura Zembranos, ¿qué datos tenemos ahora de esa reunión? Sí, pues la reunión ya ha finalizado. Ha sido una reunión bastante breve. Tan solo han estado 15 minutos el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Cuando ayer se emplazaban a esta reunión, Tudanca ponía como condición que se retire la reforma de la atención primaria, algo que parece que el PP hoy estaba a favor de ello, pero, como decimos, tan solo ha durado 15 minutos. Lo que sí que está confirmado es que mandarán un comunicado de forma conjunta. Eso sí, esta reunión suponía el primer acercamiento entre las relaciones entre gobierno y oposición, después de que estuvieran rotas, sobre todo desde la moción de censura. Además, os podemos contar que la mañana ha sido bastante movida en las Cortes, con mucho movimiento en los pasillos, muchas reuniones y, como os decimos, estamos a la espera de ese comunicado conjunto entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Desde la vuelta de las vacaciones a finales de agosto, el asunto de los consultorios locales había vuelto a la primera plana de los titulares, con cruce de declaraciones dentro del propio Gobierno. El presidente de la Junta abría el curso con esta afirmación. Mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León, no se van a cerrar los consultorios sanitarios. Lo hacía después de declaraciones como estas del gerente del Hospital de Segovia. Vamos a proceder a su cierre el 1 de octubre, que son los de Santa María de la Real de Nieva, Turégano y Aguilafuente. Lo que hacemos es concentrar esos recursos que están en esos subcentros de guardia en el centro de salud cabecera. Antes del presidente y al secretario general del PP, la comunidad había negado cierre alguno, lo dijera quien lo dijera, incluso la consejera de Sanidad. Ella el viernes insistía. No podemos mantener igual un sistema que está mostrando claros síntomas de agotamiento y que se enfrenta a la jubilación de una parte muy importante de sus profesionales.
El vicepresidente cerraba filas con el presidente. Comparto porque es la misma que he hecho yo en muchas ocasiones. Nosotros hemos dicho, no sé cuántas veces hemos dicho que no vamos a cerrar los consultorios. Asunto sensible que estallaba así en el Pleno. No voy a ceder los consultorios abiertos. Yo voy a votar su PNL. Le espero en mi despacho. Ciudadanos, obligado a recolocarse, le espetaba esto a Tudanca. Que con 1.300 facultativos en atención primaria va a cubrir usted todos los consultorios semanalmente de las poblaciones de 50, cómprese un ábaco, una calculadora o un poco de decencia, señor Tudanca. Con esta encendida defensa de su consejera. 28 años de mi vida dedicado a esto. A esa señora que lleva 30 años de su vida dedicada a esto. Mire, voy a hacer un poquito más de autocrítica. Es una puñetera vergüenza. Horas después plegaba velas presentando una enmienda en la que estaba dispuesto a buscar el consenso que el jueves pasado... Y ese trabajo ya está hecho. La búsqueda de ese consenso ya está hecha. Negaba que fuese necesario. Esta crisis es parte de la reforma de un sistema de asistencia sanitaria que se modificó por última vez hace 3 décadas. Establece frecuencias de consultas médicas en municipios sin centros de salud y en los pueblos más pequeños, que la asistencia sea a demanda. La figura de la consulta sanitaria a demanda aparece en una orden autonómica que no se ha actualizado desde 1991. Ese año la Junta introdujo varias disposiciones adicionales a una orden del 6 de junio de 1986 del Ejecutivo Autonómico del socialista Rodríguez Bolaños y que a su vez desarrollaba un Real Decreto estatal. Así, hace 30 años Castilla y León modificó las categorías sobre cómo debe ser la atención primaria en los núcleos sin centro de salud, en los que la atención la realizan un médico y una enfermera en un consultorio. Recoge que en los municipios de menos de 50 habitantes las consultas sean a demanda de los pacientes, en los de menos de 100 que se hagan un día a la semana, en los de menos de 200 2 días y 3 días en los de menos de 500. A partir de 501 habitantes marca que se realicen de forma diaria de lunes a viernes. Eso es lo que se recoge en el papel, pero en la práctica la situación es variada en los consultorios con menos de 50 pacientes, porque muchos sí tienen establecido un día fijo de consulta a la semana, a la quincena o al mes. Samir de los Caños es uno de los pueblos que tiene el consultorio cerrado y lleva así prácticamente 2 años. Todo comenzó cuando la médico se puso de baja y en el momento de la pandemia decidió jubilarse y desde entonces no se ha cubierto la baja. Por tanto, los vecinos lo que tienen que hacer cada vez que requieren atención médica es o bien pedir cita previa cuando puede venir el médico de Gallegos del Río, o también la otra opción es ir al centro de salud de Alcañices, que está a 15 kilómetros, por lo que tendrían que ir en coche. Además, hay que destacar que Samir de los Caños sería uno de los centros rurales agrupados que protagonizan el plan de Aliste. Los vecinos lo que piden es que se cubra la baja de una vez. Aquí llevamos ya pues muchísimo tiempo, desde que estamos con la COVID, pues estamos sin médico aquí. Llevamos una semana que viene un médico los martes y los viernes, que es el de Gallegos, y va a venir, dicen que va a venir 2 días a la semana, pero hasta ahora no hemos tenido médico. Lo necesitamos y la mayoría de la gente que venimos aquí somos mayores. Estamos los mayores abandonados. Hay consultorios en el medio rural que han mantenido su actividad, adaptada, eso sí, a la realidad COVID, pero sin necesidad de cerrar sus puertas. Un ejemplo lo encontramos aquí, en Astudillo, en la provincia de Palencia. Sus 2 médicos y la enfermera en plantilla realizan las atenciones domiciliarias y las urgencias durante las primeras horas de la mañana, para después, a partir de las 12, entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, realizar atenciones presenciales aquí, en estas instalaciones que ven a mis espaldas, de forma diaria, de lunes a viernes. Eso sí, los usuarios tienen que llamar por teléfono al centro de referencia, en este caso el ubicado en Fromista, para desde allí realizar las gestiones, organizar las citas y evitar aglomeraciones. Yo creo que lo de la cita previa sí que ha llegado para quedarse y sería recomendable, bajo mi punto de vista, que se mantenga. Es decir, nosotros cuando venimos aquí sabemos qué gente tenemos y qué gente vamos a ver, aparte de que puede surgir cualquier urgencia, que eso va aparte. Pero una forma de organizar nuestro trabajo, porque nuestro trabajo no es solamente el asistencial, hay muchas tareas organizativas, de formación, de investigación, etcétera, que esas se hacen todas en el centro de salud. Entonces, la idea de desplazarnos a los consultorios es cuando tenemos que hacer cosas en los consultorios, no estar en el consultorio.
Sobre la atención sanitaria en los pueblos o la posibilidad de un adelanto electoral, habló anoche el presidente de la Junta en el programa Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Alfonso Fernández Mañueco reconocía en esa entrevista que no descarta que el PSOE presente una segunda moción de censura. De Castilla y León. El presidente de la Junta ve posible sufrir otra moción de censura. Ni es descartable la moción de censura, ni es descartable que haya nuevas situaciones de transfugismo. Reprocha al Partido Socialista que haya sido Pedro Sánchez quien guionizó la primera moción de censura, que le arrebató la mayoría absoluta en la Cámara. Una persona que estaba en un partido que sustentaba a la Junta de Castilla y León decidió saltar de esa formación política por no se sabe qué extraños motivos. Eso es lo que quiere Sánchez para Castilla y León, el transfugismo. Y sobre un posible adelanto electoral del que tanto se habla, pide prudencia. Si me va a permitir, aquí seamos todos prudentes, ¿no? No es momento de hablar de fichajes, dice, cuando se le pregunta si su compañero en el gobierno de coalición, Francisco Igea, podría pasar a las listas del PP. No es momento ahora de hablar de fichajes por un lado o por otro, ¿no? Él mismo reconoce discrepancias en su propio gobierno con Ciudadanos. Hemos tenido discrepancias, diferencia de opiniones, pero al final siempre hemos llegado a un punto de equilibrio y de unión. No habrá acuerdo estable con Por Ávila, sino negociaciones asunto por asunto. Consciente de que no va a ser fácil sacar adelante los presupuestos, aspira a conseguirlo mediante la negociación. Con 3 niños en casa, con muchas ganas de que vuelvan y bueno, con los protocolos que tienen establecidos no creo que haya problema, así que bien. Bien, con las medidas de protección y ya está, mascarilla y lavado de manos y no acercarse mucho unos a otros. Los pasillos que pisarán los más pequeños ya están sembrados de huellas que marcan el camino más seguro. Distancia de seguridad y kits de autoprotección. De nuevo, el curso será especialmente higiénico para evitar contagios. La experiencia es un grado. La experiencia nos hace ir mejorando pues en calidad, mejorando en instalaciones y eso, no relajándonos. Las medidas tienen que seguir estando, las medidas de separación de 1,5 metros, los geles hidroalcohólicos. El sistema educativo crece, esta vez en Castilla y León hay más aulas porque hay más alumnos. En concreto son este curso 4.000 más que el anterior, sobre todo alumnos de infantil, pero también de otras etapas. Para dar respuesta a este incremento, crece también el número de profesores, como ven. El refuerzo es de 200 docentes. Se suman a los 1.350 que fueron contratados el pasado año con motivo de la pandemia y que se mantienen. Nos fijamos en la formación profesional, punto clave del sistema educativo. También crece. Los alumnos aumentan un 2% hasta un total de 44.600 estudiantes. Esos son algunos de los datos que desgranaba hoy la consejera de Educación. También hay novedades en cuanto a la enseñanza en el medio rural y a los centros que se mantienen abiertos con 3 y 4 alumnos. Elena Rodríguez, ¿cómo será esa realidad esta vez? Sí, la verdad que ha sido una comparecencia muy esperada donde la consejera ha vertido varias novedades y anuncios. En primer lugar, se flexibilizará la distancia entre mesas a 1,2 metros. Además de ese aumento en la contratación de profesores, también se amplía el personal para limpieza y el servicio de comedor. Pero como comentabas, es el listado de colegios que tienen 3 o 4 alumnos desciende de 40 a 27 por ese incremento en el nuevo número de alumnos. Pero además un anuncio muy esperado. Los profesores interinos, su contrato será hasta final de curso y no hasta diciembre, como podría sospecharse. Vamos a mantener una dotación muy similar de maestros y profesores a la del anterior, para garantizar la buena marcha de este nuevo curso que también comienza en pandemia, y hacerlo, como siempre, con la mayor calidad y seguridad.
Bueno, pues así empieza el curso, pero las medidas se pueden relajar si la situación epidemiológica lo permite. Incluso en ese caso, incluso si decaen las medidas, los profesores de refuerzo se van a mantener. Una buena noticia para los sindicatos que siguen pidiendo que baje la tasa de interinidad. La tasa de interinidad es muy alta todavía en Castilla y León y hay que luchar por amplias ofertas de empleo público que permitan bajar esa tasa de interinidad y estabilizar el empleo. La celebración de congresos en Castilla y León incrementa su actividad. En Burgos, estudiantes de Economía y Empresa de Iberoamérica se reúnen hasta el miércoles en un encuentro organizado por la Universidad Burgalesa. Reflexionarán sobre la repercusión de la pandemia, las criptomonedas o la presencia de Asia en los países hispanoamericanos. Tras el parón en seco por la pandemia, el trabajo para recuperar el turismo de congresos va dando poco a poco sus frutos. En lo que queda de año en Salamanca están ya confirmados 11 congresos, alguno de ellos que movilizará un importante número de asistentes y hay 12 ya también garantizados para el año 2022. Hay que recordar que 2019, el último año antes de la pandemia de COVID-19, trajo a la ciudad 150.000 asistentes a distintas reuniones y congresos especializados, lo que significó 50 millones de inyección para la economía local, porque este es un turismo especialmente interesante, ya que su gasto por día roza los 250 euros, mucho más de la media del resto de visitantes. Y bueno, pues es algo que, como os podéis imaginar, muy importante para poder combatir la excepcionalidad y la temporada baja y sobre todo la ocupación en los días de diario, que es donde más nos cuesta, ¿no? poner un poquito la línea en su sitio. La imagen que veíamos ayer del robo con alunizaje en la Plaza Mayor de Salamanca, una joyería, podía haberse evitado, según el propietario del establecimiento, con un sistema de volardos móviles. Sin embargo, la protección patrimonial de lugares así, declarados bienes de interés cultural, impide instalar este tipo de dispositivos. La Junta de Castilla y León, en principio, no cree oportuno modificar la ley para autorizarlos. Bueno, yo no creo que sea necesaria remodelar la normativa, simplemente esto será una cuestión de analizar los sistemas de protección que tienen los negocios. Desde luego, modificar la legislación por una cuestión de esa puntual no creo que sea oportuno. Y tampoco creo que unos volardos estén en contra de la legislación de patrimonio, no lo sé. Habría que estudiarlo, no conozco al detalle el asunto. El incendio de la Ribeira Sacra en Galicia ha quemado ya cerca de 1000 hectáreas. A los medios terrestres y aéreos que luchan sin descanso contra las llamas se han sumado más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, además de 50 vehículos. El fuego sigue amenazando varias viviendas de la localidad de Ribas de Sil. Y mientras en las Cortes de Castilla y León hoy se ha debatido sobre el incendio de Navalacruz y sus devastadores daños. Aunque no han faltado los reproches a la Junta, Partido Popular y PSOE han sumado esfuerzos para pedir tanto al Gobierno regional como al de Pedro Sánchez que sean ágiles con las ayudas a los afectados. Es el momento de trabajar juntos, porque nuestro objetivo común debe ser conseguir el pleno restablecimiento de los recursos y generar nuevas oportunidades. Para que desde la Junta de Castilla y León el incendio sí sirva para que haya un antes y después y la Junta de Castilla y León actúe donde tiene que actuar. Yo me pregunto una vez más, ¿cuándo vamos a hacer algo antes de que esto ocurra? ¿Cuándo vamos de una vez por todas a trabajar en la prevención? En Rusia, el padre de una niña de 8 años ha matado presuntamente a un amigo después de descubrir en su teléfono móvil, mientras se encontraban en un momento distendido en un bar, un vídeo en el que ese amigo violaba a su hija. El presunto pederasta de 32 años guardaba en su móvil material pedófilo de carácter muy violento con niñas de entre 6 y 11 años.
La pornografía infantil circula por los móviles y por las redes sociales con una enorme facilidad y en cantidades sobrecogedoras. Pese a los controles establecidos por las compañías, no es difícil encontrarla. De hecho, se tarda un tiempo mínimo en dar con ella. Este es el tiempo que se tarda en encontrar pornografía infantil en Twitter. 12 segundos. Twitter es el Netflix de los pedófilos. Alberto creó un perfil para denunciar contenido pedófilo. Encontró el primer vídeo por casualidad y la indignación le hizo implicarse en la causa. No era una cuenta, que eran 100, que eran 1000, que eran miles de cuentas. Usuarios que a día de hoy están activos. Ni siquiera borraron la cuenta. ¿Por qué? Porque tenía 300.000 seguidores. Y eso pues da dinero. La mayoría siguen el mismo modus operandi. Mezclar pornografía de adultos y de vez en cuando te meten algo de menores. Aunque el problema va mucho más allá de los tweets. Al subirlo a Twitter, esto pasa automáticamente al archivo de millones de pedófilos. Y también más allá de Internet. Los niños cuando sufren esto muchas veces sufren una amnesia traumática que pueden pasar 35 y 40 años hasta que descubren que se dan cuenta de que fueron abusados. Las incautaciones de material pedófilo son constantes, pero la justicia no consigue abarcar todo lo que se esconde en la red. Hay miles de pedófilos localizados por IP en España que no son investigados porque no hay recursos. La red social ofrece la opción de denunciar este tipo de publicaciones y según su política de empresa tiene tolerancia cero hacia la pornografía infantil. La cuenta de Alberto también fue cerrada. Obligar a las tecnológicas a que busquen estos contenidos y que denuncien y que reporten, a que lo eliminen totalmente de su red. Para Twitter es inasumible abarcar todo el contenido que se comparte. En 2019 se suspendieron casi 250 cuentas relacionadas con la explotación sexual infantil. Salir, beber, con miedo. Esta noche arranca el programa que sustituye a las fiestas de Salamanca y el Ayuntamiento lanza esta campaña para prevenir las agresiones sexuales. Con miedo no hay fiestas, es el lema que busca que los hombres se pongan en la piel de las mujeres que se sienten inseguras al caminar de noche por la calle o tomar una copa en un bar. Ya se difunde a través de redes sociales, en los establecimientos de hostelería y antes de cada concierto. Y no te engañes. Si ves que alguien... El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de formación profesional para impulsar su carácter dual, es decir, el aprendizaje mixto entre las aulas y las prácticas en empresas. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, ese modelo dual es uno de los principales pilares de este anteproyecto de ley que se ha aprobado hoy, que quiere conectar a los alumnos con las empresas y, según dice la ministra, dar respuesta a las demandas del tejido productivo. Se espera crear empleos de calidad para los jóvenes a través de una formación que nos ponga en contacto con el tejido productivo y con el mercado laboral. La ministra confía que con esta ley dotada con casi 5.000 millones de euros se reduzca el desempleo juvenil y ya ha anunciado que para este curso se han creado 60.000 nuevas plazas de formación profesional. Irán a una formación general, es decir, un periodo de prácticas de un 25 a un 35% de su tiempo, o una formación profesional intensiva de un 35% a un 50% el periodo de prácticas en empresa, y siempre en esta modalidad habrá además una figura contractual del estudiante con la empresa y, por supuesto, en un contrato remunerado. Y Castilla y León continúa reivindicando al Gobierno de España un fondo COVID para 2022 para hacer frente a los gastos extras que supone lidiar con la pandemia. En estos 2 últimos años ha contado con casi 1.600 millones de euros, entre otras cosas para reforzar el sistema sanitario o poner en marcha, por ejemplo, la campaña de vacunación. Parte de ese fondo también se ha invertido en reforzar las medidas de seguridad que garantizan la presencialidad en las aulas de nuestra comunidad. Dinero que también se ha destinado a las entidades locales, a los ayuntamientos, con el fin de mantener los servicios sociales o incentivar el empleo. Y en clave de política nacional, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que su partido no está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sostiene que su propuesta pasa por que los jueces elijan a los jueces, respetando a su vez lo que Europa propone. Eso sí, plantea primero la reforma y después la renovación, porque, según dice, ya no se fía del gobierno de Sánchez. ¿Y por qué lo queremos hacer antes de la renovación, esa modificación legal? Sinceramente, y es muy triste decirlo, porque no nos fiamos ya del Gobierno. ¿Por qué Sánchez incumple
lo que Europa le dice a España, le dice a Polonia, ¿por qué Sánchez incumple lo que decía el Constituyente? El Consejo General del Poder Judicial se puede renovar hoy mismo y la única condición que ponemos es que los jueces puedan elegir a los jueces. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, es decir, el inicio de los embargos, se multiplicaron por 3 en Castilla y León durante el segundo trimestre de este año. Es una cifra que se compara con el año pasado, en plena pandemia. El dato, sin embargo, continúa siendo bajo, teniendo en cuenta los embargos que se llevaron a cabo en 2019, justo la mitad. En el resto del país, la evolución ha sido similar. Protestas en El Salvador tras convertirse en el primer país del mundo que introduce el Bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno salvadoreño pretende impulsar el consumo interno y atraer la inversión extranjera, aunque entre los ciudadanos quedan muchas dudas todavía por resolver. Para incentivar su uso, se ofrecerán $30 a cada persona que se abra una cuenta en la plataforma que se ha creado para manejar esta criptomoneda. Como que ahorita le estamos... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Verá, yo soy Elena Rueda y soy psicóloga. Es la figura del psicólogo sanitario, que debido a la pandemia se ha convertido en imprescindible. Incluso problemáticas que en otras situaciones hubieran sido más llevaderas, pues la pandemia ha hecho que se agravaran. La demanda de esa ayuda ha hecho ahora que salgan de sus consultas para estar más cerca de los ciudadanos. Emocionalmente lo paso un poco regular. Mal todos, mal todos. Y más gente mayor como yo. Son Leire y Laura, 2 de las 4 profesionales que recorrerán durante los próximos 2 meses diferentes barrios de la ciudad para escuchar problemas de la vida cotidiana. Me siento un poco triste porque mi hijo no me viene a ver. Queremos que las personas entiendan que no están solas, que cualquier situación vital, cualquier emoción negativa, intensa, es abordable. No es una terapia, pero es un primer paso para prevenir enfermedades mentales. La intención es dar siempre una solución. Si no es in situ, en el momento, por lo menos que pueda ser esa persona derivada a un buen profesional. En el mes de octubre pondrán en marcha también talleres personalizados. Y es que el ciudadano se puede acercar al chaleco amarillo para plantear cualquier cuestión. La atención psicológica es un programa pionero que forma parte de la campaña Vive con Salud y Alegría del Ayuntamiento de Burgos. Y no habrá más demoras. La exhumación de 70 víctimas del franquismo comenzará en las próximas semanas en el cementerio de Villadangos del Páramo, en la provincia de León. La Junta, desde el Consejo Técnico de la Memoria Histórica, lo ha autorizado por unanimidad, pese a la oposición del pueblo. Este municipio llegó a convocar un concejo para decidir sobre esta exhumación y votó en contra. Ahora la resolución llegará de inmediato al Ayuntamiento leonés, que deberá ponerse manos a la obra. La Plaza Mayor de Valladolid se llenó anoche de nostalgia rebelde con la música de Janet. Dentro de la gira en la que celebra sus 50 años sobre los escenarios, ofreció este concierto. Todas las sillas estuvieron ocupadas en una calurosa noche en la que no faltó ninguno de sus éxitos. Soy rebelde o ¿Por qué te vas?, que sonaron en esta cita con el presente y con los recuerdos. Y volvemos en estos momentos a las Cortes cuando estamos a punto de terminar en busca de la última hora de la noticia política del día. La reforma de la sanidad rompe la unidad de voto del Gobierno de coalición por primera vez en esta legislatura. El Partido Popular ha votado con el PSOE retirar el conocido como Plan Aliste, el proyecto estrella de la Consejería de Sanidad que corresponde a Ciudadanos de acuerdo a ese pacto de Gobierno de coalición. La última hora sobre ese asunto y sobre la reunión que al término de ese pleno ha mantenido el presidente de la Junta y el líder del PSOE la tiene Rubén Hernández. Rubén, cuéntanos.
Pues la última hora tiene que ver con esa reunión del presidente de la Junta con el líder regional socialista, un encuentro que ha durado apenas unos 15 minutos y donde sabemos Alfonso Fernández Mañueco le ha dicho a Luis Tudanca que lo que tiene que hacer para hablar de sanidad es sentarse con la consejera, con Verónica Casado. También le ha agradecido su disposición al diálogo. Mientras esto ocurría, cerca en otra sala de las Cortes, el vicepresidente Igea defendía la labor de Verónica Casado y su continuidad como consejera, y también aseguraba que pese a esa división entre PP y Ciudadanos que hemos visto en las últimas horas, que pese a ello, dice Igea, el gobierno de coalición no corre peligro. Pues es la última hora desde las Cortes, así terminamos. Ahora llegan los deportes, más información en nuestra página web y esta tarde a partir de las 8:30. Nosotros regresamos mañana aquí a las 2:30. Les esperamos. Adiós.